Trump regresó de madrugada a Washington después de firmar, en Francia, un memorando que pone al régimen iraní contra la pared y destruye el uranio enriquecido de la dictadura iraní. La noticia que domina este jueves, 18 de junio de 2026, es que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán ahora exige que el stock de uranio enriquecido sea destruido en el propio territorio iraní, bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica. No es solo una frase diplomática, es la parte más dura del acuerdo, porque toca exactamente el punto que Teherán siempre intentó preservar como símbolo de fuerza. Trump firmó el documento en el Palacio de Versalles, cerca de París, durante su paso por el G7 y regresó a Estados Unidos todavía de madrugada. Los aliados aplaudieron, Marco Rubio apareció justo detrás y la presión cambió de lugar. Es el régimen iraní el que tiene que explicar cómo acepta destruir material nuclear, mantener el programa detenido y aún así no acercarse a los lugares sensibles sin provocar una nueva respuesta. ¿Qué fue realmente firmado? ¿Por qué el uranio se convirtió en el punto que asusta a Teherán? ¿Cómo hizo Trump para que la dictadura iraní aceptara aquello que dijeron que jamás aceptarían? Ya te voy a contar todo eso. Si te gusta este tipo de contenido directo y sin rodeos, considera suscribirte porque aquí hay videos así todos los días. El acuerdo fue firmado en medio de la cumbre del G7 en Francia, después de días de presión sobre el texto, exigencia de detalles y disputas sobre lo que Irán habría aceptado o no. La Casa Blanca confirmó la firma del memorando, y medios internacionales informaron que el documento busca poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, reabrir la navegación en el estrecho de Hormuz, e iniciar una fase de 60 días para negociaciones más profundas sobre el programa nuclear iraní. El hecho más importante está en el corazón del acuerdo. Irán se comprometió a no desarrollar armas nucleares y a someter su reserva de uranio enriquecido a un proceso de destrucción por dilución en el lugar con supervisión internacional. Ahí es donde entra el pánico político en Teherán. El régimen iraní pasó años usando el tema nuclear como escudo, como amenaza y como moneda de negociación. Ahora, según la versión presentada por las autoridades estadounidenses, no basta con firmar el papel y pedir alivio económico. El retiro amplio de sanciones queda ligado al desempeño nuclear. En lenguaje sencillo, si Irán no cumple, no recibe el premio. Si intenta engañar, la presión regresa. Si se acerca a los lugares sensibles, fuera de lo acordado, Trump ya dejó claro que la respuesta puede ser fuerte. Trump trató el acuerdo como una victoria porque el texto congela el programa nuclear en su estado actual. El comentario que circuló entre los aliados refuerza esta idea. El uranio está enterrado, no se dañaron centrifugadoras y el régimen ya no tendría libertad para reconstruir el camino nuclear sin ser visto. La promesa iraní de no buscar ni desarrollar armas nucleares se convierte en una línea de exigencia pública. Para Trump, ese es el punto que salva a futuros presidentes estadounidenses de una crisis aún mayor, porque le quita a Irán la capacidad de seguir postergando el problema mientras gana tiempo tras bambalinas. El cronograma también llamó la atención. La firma formal se esperaba en otro momento, con el encuentro de delegaciones en Suiza, pero el acuerdo se aceleró. Según información divulgada por autoridades consultadas por la prensa internacional, Estados Unidos e Irán ya habían firmado electrónicamente partes del memorando antes y después. Trump confirmó la firma física en Francia. Esa prisa no vino de la nada. Había presión para reabrir el estrecho de Hormuz, aliviar el riesgo sobre el petróleo y dejar claro que la navegación comercial volvería sin cobro ilegal de peaje. Eso desmantela el intento iraní de transformar una ruta internacional en herramienta de chantaje. El petróleo también entra en esa ecuación. El acuerdo permite que Irán vuelva a vender petróleo, pero ese movimiento viene con dos efectos que interesan directamente a Trump. Primero, una mayor oferta puede presionar el precio internacional a la baja, ayudando a bajar los precios de los combustibles y la inflación en Estados Unidos. Segundo, China pierde parte de la ventaja de comprar petróleo iraní sancionado con descuento. Si el producto regresa al mercado por vías liberadas, Pekín deja de tener el mismo poder de negociación que existía en el mercado gris. Para Trump, eso convierte la concesión económica a Irán en una jugada contra el descuento chino. Teherán intenta presentar el acuerdo como una victoria, principalmente porque el texto también habla de alivio de sanciones, desbloqueo de activos y beneficios económicos, si se cumple.
Pero la trampa para el régimen está justamente en la C. El dinero, el petróleo y la apertura dependen del comportamiento iraní. El presidente bajó del Air Force One alrededor de las 4 de la mañana después de su paso por Francia y aún así mantuvo la agenda prevista para comenzar a las 8 de la mañana. Mientras los críticos intentaban levantar dudas sobre su estado físico, Trump apareció regresando de una negociación difícil. Con el acuerdo firmado, una crisis internacional sobre la mesa y la agenda mantenida en la Casa Blanca pocas horas después. Marco Rubio ganó protagonismo porque estaba en el centro de la imagen de la firma y porque la diplomacia estadounidense ahora necesita transformar el memorando en una exigencia práctica. La tarea no termina con la foto. La negociación de 60 días necesita detallar cómo será la supervisión, cómo se diluirá el uranio, qué etapas liberan beneficios económicos y qué violaciones vuelven a imponer sanciones al régimen. Las naciones del G7 recibieron el acuerdo como un intento de estabilizar la crisis, especialmente por el petróleo, la navegación y el riesgo de expansión de la guerra. La reapertura de Hormuz interesa a todos, pero la victoria política de Trump está en llevar el debate hacia una exigencia concreta. Irán no puede tener bomba nuclear, no puede usar el estrecho como peaje de guerra y no puede vender promesas vacías a cambio de un alivio automático. Israel aparece como una parte sensible de esta ecuación porque no participó directamente en la negociación y mantiene preocupación por las milicias apoyadas por Irán, especialmente en Líbano. Trump llegó a criticar el tono de Benjamín Netanyahu respecto a las acciones en Líbano, pidiendo un manejo más controlado. Aún así, la línea central del gobierno estadounidense permaneció enfocada en Irán, contener el programa nuclear, reducir la presión sobre la energía e impedir que la guerra se convierta en una crisis permanente para Estados Unidos y sus aliados. La Agencia Internacional de Energía Atómica pasa a ser una pieza clave en este nuevo momento. La supervisión internacional no es un detalle técnico, es una herramienta utilizada para impedir que Teherán oculte sus verdaderas intenciones. La crisis también abrió un segundo frente político en el Reino Unido, donde nueva información sobre antiguas investigaciones de explotación infantil volvió a presionar a las autoridades. La Agencia Nacional del Crimen británica informó que los primeros casos cerrados fueron enviados de vuelta a las fuerzas policiales para ser reinvestigados. Dentro de la operación Beacon Porte, descrita como una de las investigaciones más complejas de la historia reciente del Reino Unido en esta área, Elon Musk reaccionó exigiendo castigo para los políticos que ignoraron las denuncias, y parlamentarios conservadores en Estados Unidos empezaron a usar el caso como una advertencia sobre fallas de seguridad, inmigración y protección de los niños. Este tema entró en la cobertura paralela porque refuerza el mismo clima político, votantes de derecha exigiendo a los gobiernos que durante años habrían preferido el silencio, la burocracia y el miedo al desgaste público. Milson Alves, internacionalista, y mi propósito es mantenerte bien informado con la verdad todos los días. Los enlaces de las noticias están en la descripción del video. Deja tu like en este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves.